Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Hoy trabajaremos un tema más del curso de química. El tema lleva por título tabla periódica, pero vamos a hablar de los antecedentes históricos. Bien, la tabla periódica que conocemos hoy en día no siempre fue así. Atravesó por una serie de cambios en el tiempo. Bien, a principios del siglo XIX, ¿ya? Existían aproximadamente unos 33 elementos químicos solamente. Y es donde aparece Juan Jacobo Berzelius y da sus teorías, así como otros científicos. En el año 1813, Juan Jacobo Berzelius decide dividir a los elementos en metales y no metales. ¿Por qué en metales? Porque tenían propiedades como conducción de la electricidad, conducción del calor, ¿ya? Y les llamó, ¿cómo les llamó? Electropositivos. Y lo clasificó también en no metales. ¿Por qué no metales? Porque tenían propiedades distintas. Ellos no conducían el calor, ellos no conducían la electricidad. Y les llamó electronegativos. Ese fue el aporte de Berzelius. 2 años más tarde aparece William Proust, en el año 1815 da su teoría. Él más bien dice que los elementos están formados únicamente por grupos de átomos de hidrógeno. Eso fue lo que plantea William Proust. Luego, años más tarde, aproximadamente unos 10 a 15 años más tarde, aparece Dobereiner. Este científico Dobereiner era un químico alemán. Él dijo, vamos a formar triadas con los elementos. ¿Qué quiere decir una triada? O sea, un grupo de 3 elementos. Ahora, ese grupo de 3 elementos se formaban según los pesos atómicos. ¿Y por qué formaba una triada? ¿Cuál era el requisito? Miren acá. Acá está el ejemplo, mira. A ver, tenemos 3 elementos. Elemento A, elemento B, elemento C. Los 3 agrupados según sus pesos atómicos. Él decía que el peso atómico del elemento central era igual a la suma del peso atómico de los elementos que están en el extremo sobre 2. Y entonces los 3 elementos que cumplían esa condición se les llamó triadas. Entonces, a su teoría, a su ley, se le llamó las triadas de Dobereiner, ¿de acuerdo? Luego aparece años más tarde Chancortuis, en el año 1862 da su teoría. Él es un científico francés. Ahora, él dispuso el ordenamiento de los elementos según sus pesos atómicos también. Ahora, él dijo que los elementos se disponían siguiendo una curva helicoidal. Él decía que los pesos atómicos, ¿ya? Los pesos atómicos seguían una secuencia helicoidal donde dichos pesos atómicos, cuando dicha curva daba la vuelta entera, diferían en 16, ¿de acuerdo? Acá tenemos el ejemplo, mira, tenemos el elemento A. Este elemento A da la curva helicoidal y se encuentra con este otro elemento D. Y él decía, al terminar la curva helicoidal, estos dos elementos, en este caso A y D, difieren en 16. Y así le sucedía a varios elementos, ¿de acuerdo? Luego aparece Newland. Él da su teoría en el año 1864. Él es un químico inglés. Él formó octavas. Ahora, las octavas que él formó también lo hizo ordenando a los elementos según los pesos atómicos. Ahora, él dice que formó series de 7. ¿Qué? Alguien dirá, profe, pero si le llamó octavas, ¿cómo los va a agrupar en series de 7? Es que es así. Y tú tienes que
diferenciar ellos. Acá está el ejemplo, mira. Él tenía, por ejemplo, aquí hay dos series, mira. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, una serie. Aquí tenemos otra serie. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Él decía, tenemos un primer elemento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Él decía, el octavo elemento tenía propiedades similares al primero. Entonces, el sodio y el litio tenían propiedades similares. Y sí es cierto, sí tienen propiedades similares. El magnesio y el berilio también. El aluminio y el boro también. Silicio, carbono también. Entonces, así pudo él comprobar su teoría, la ley de las octavas. Profe, ¿y por qué no nos quedamos con esa teoría de Newland? Es que habían otros elementos que no cumplían esa condición. Entonces aparece Dmitri Mendeleev. Este hombre, químico ruso, da su teoría en el año 1869. En aquel entonces habían solamente 62 elementos químicos descubiertos. No había más. Ahora, a esos 72 elementos, él los ordenó según sus propiedades físicas, lo que todavía nadie había hecho. Y también lo ordenó según el peso atómico, lo que todos hacían. Newland ordenó según el peso atómico. Chancortuis según el peso atómico. Dobereiner según el peso atómico. Mendeleev también lo hizo. Ahora, dicho ordenamiento lo hizo de forma creciente. Luego Dmitri Mendeleev propone la formación de filas o series y la formación de columnas. Entonces va dando una idea a una tabla periódica. Entonces él, por proponer la existencia de una tablita, entonces es considerado el padre de la tabla periódica, porque fue él el primero en diseñarla. ¿De acuerdo? Dicha tabla tenía solamente 8 columnas. Hoy en día tiene 18 columnas. Tenía 12 filas que formaban 7 periodos. Y sí es cierto, hoy en día también tiene 7 periodos. Bien, y por último, Dmitri Mendeleev predijo, uno de sus grandes aportes, predijo la existencia de nuevos elementos químicos que iban a ser descubiertos posteriormente, a los que lo llamó ECA, ¿de acuerdo? Así tenemos el ECA-boro, el ECA-aluminio, que posteriormente se llama galio, etc. Muy bien, jovencitos. Bueno, a continuación de Mendeleev apareció Lothar Meyer. Lothar Meyer es un químico inglés. Él dijo, bueno, él ordenó a los elementos químicos según sus propiedades físicas, a diferencia de Mendeleev, que lo hizo según sus propiedades químicas. Bueno, aparece después Henry Moseley, ¿no? Él da su teoría en el año 1914. Henry Moseley es un científico inglés. Él, experimentando con los rayos X, se dio cuenta que la clave del ordenamiento de los elementos son sus números atómicos. Repito, números atómicos. Y entonces él plantea la ley periódica moderna. ¿Qué nos dice la ley periódica moderna? Que los elementos químicos se ordenan en función creciente a sus números atómicos. Entonces, Henry Moseley estaba refutando lo que todos los demás científicos habían dicho, porque los demás científicos tomaban a los pesos atómicos para ordenar a los elementos. Henry Moseley toma a los números atómicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego aparece Julio Werner un año después que Henry Moseley, en el año 1915, y él diseña la tabla periódica actual. Lo diseña respetando la ley periódica dada por Moseley.
Bueno, jóvenes, eso fue todo con respecto a los antecedentes históricos de la tabla periódica. Ahora veamos un poco acerca de la descripción de la tabla periódica, de manera general, luego lo vamos a ver de manera detallada. La tabla periódica presenta 7 periodos. Los 7 periodos también llamados filas, y son las que van de manera horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, también la tabla periódica presenta 18 columnas. Las 18 columnas también clasificados según números arábigos del 1 al 18. Ahora, estas 18 columnas se clasifican en dos grupos, grupo A y grupo B. En el grupo A tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces tenemos 8 grupos A en la tabla periódica, cada uno con una columna, ¿de acuerdo? Ahora, dichos grupos también se le llaman familias. El grupo 1A es de los alcalinos, 2A alcalinos tercios, 3A tercios oboroides, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, 7A halógenos, 8A gases nobles. Profe, ¿qué elementos se encuentran en dichos grupos? Por ejemplo, en los alcalinos del grupo 1A se encuentra litio, sodio, potasio, rubidio, etc. En los alcalinos tercios, berilio, magnesio, calcio, estroncio. Tú tienes que estar mirando tu tabla periódica y tienes que ir verificando, ¿de acuerdo? Profe, y en el grupo 3A, se encuentra, por ejemplo, ¿quién? Se encuentra el boro, el aluminio, el galio, el indio. Profe, y en el grupo 4A, el carbono, el silicio, por ejemplo, el estaño. En el grupo 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, por ejemplo. En el grupo 6A, oxígeno, azufre, selenio, teluro. En el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, por ejemplo. Y en el de los gases nobles, ahí está el helio, neón, argón, criptón, xenón, etc. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la tabla periódica también presenta grupo B. Tenemos el 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Ahora, dichos grupos B también se le llama de una manera particular a algunos grupos. Por ejemplo, el 1B se le llama elementos de acuñación. ¿De acuerdo? Ahí está, por ejemplo, el cobre. ¿De acuerdo? El oro, plata. ¿Por qué se le llama acuñación? Porque con ellos se puede hacer trabajos de orfebrería, por ejemplo. El 2B se le llama elementos puente. Ahí está el zinc, el mercurio, por ejemplo. ¿Por qué puente? ¿Se hace puente con esos? No. Sirve de puente para pasar de un grupo a otro. El grupo 3B se le llama familia del escandio. ¿Por qué? Porque el escandio es el primer elemento de la columna. El 4B, familia del titanio, por lo mismo, porque el titanio es el primer elemento de la columna. El 5B del vanadio, por lo mismo. El 6B del cromo, de igual manera. El 7B, familia del manganeso, porque también es el primer elemento de la columna. El grupo 8B abarca 3 columnitas y se le llama la familia de los ferromagnéticos. Ahí está el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Por qué se le llama ferromagnéticos? Porque tienen propiedades magnéticas con el imán. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Y también para añadir los elementos químicos, hay muchos de ellos que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso a temperatura ambiental, por ejemplo, de 25 grados. A ver, dos elementos que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiental son el mercurio y el bromo, por ejemplo. ¿De acuerdo? En estado sólido, el calcio, los metales. En estado gaseoso, el oxígeno, por ejemplo, el nitrógeno, etc.
Y también los elementos químicos se clasifican en metales, en no metales y en metaloides, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos diferenciados por sus propiedades. Muy bien, chicos, ahora a resolver ejercicios.